Hola, bienvenidos a Moviéndola a Todos, Sabiéndola a Nada, el podcast donde somos aprendices de todo. Yo soy Víctor Maldonado y seré tu guía en este hermoso mundo de saber de todo. Ya, episodio 3. Me da mucha risa como siempre es más difícil dar el primer paso a los pasos siguientes. Todavía recuerdo cuando se me ocurrió la idea o tenía en mente y empecé a planear como grabar este podcast. Me tardé como unos 4 o 5 meses en grabar. Sí, como 4 o 5 meses en grabar el primer episodio. Porque siempre decía como de, ok, me falta esto, pero ¿cómo puede ser aquello? Me falta como planear todo, etcétera. Y entonces así poco a poco iba pasando como la fecha de grabación del primero. Y me da risa como ya que grabas el primero, el segundo es más fácil y ni se diga de este tercero. Y así sucesivamente. Entonces siempre el paso más difícil de dar siempre va a ser el primero. Y esto pasa porque consciente o inconscientemente nos empezamos a autosabotear. Hay una frase que dice mejor hecho que perfecto. Y tiene mucho sentido porque siempre, siempre, siempre vamos a, cuando queremos empezar un proyecto, siempre queremos sacarlo a la luz de la manera más perfecta que puede existir. Y aquí es cuando entra como el autosabotaje que tenemos, porque nunca vas a llegar a esa perfección. Siempre vas a encontrar un error. Te falta esto, te falta aquello, mira aquí está mal, etcétera. Y vas a empezar a cambiarlo y siempre vas a encontrar un error y nunca va a salir a la luz. Por eso es mejor un proyecto, ya así como lo tengas, crees que esté bien, lo ves bien estructurado, ya lo sacas a la luz y poco a poco vas dando los cambios. Porque no es lo mismo que tú solo estés viendo ese proyecto y estés solo tú encontrándole los errores a que ya los saques a la luz y más gente te dé una retroalimentación desde otro punto de vista. Eso es mucho, 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 mucho mejor que solo verlo tú porque inconscientemente te vas a empezar a autosabotear. Por eso siempre te recomiendo mejor hecho que perfecto. Y ahora sí, ya empezando en este primer episodio, en este tercer episodio, creo que de lo que vamos a hablar hoy, me considero que tengo, por buena o por mala suerte, tengo bastante experiencia en esto. Me ha tocado ser de las personas que más pasan por esto y quiero compartirles como los tips que a mí me funcionaron. Antes de empezar a hablar del tema, quiero decirte que lo que voy a decir a continuación es en base a mi experiencia. Es todas las cosas que a mí me han servido y no te estoy diciendo que sea una verdad absoluta. Tampoco te estoy incitando a que lo hagas. No, yo te lo quiero compartir y es bajo tu responsabilidad si quieres llevarlo a la realidad, probarlo. Ya diciendo esto, empecemos hablando de los bloqueos creativos. Ah, benditos bloqueos creativos. Y ahorita te has de pensar, bloqueos creativos, yo no paso por eso, yo no estoy estudiando una carrera creativa como diseñador gráfico, ilustrador, tampoco soy escritor como para tener una actividad creativa y bloquearme. Déjame decirte que todos tenemos bloqueos creativos. Todos pasamos por estos bloqueos creativos. ¿Por qué? Porque todos somos creativos. De una o de otra manera, toda actividad que estemos desarrollando requerimos creatividad para hacerlo de una manera nueva o de una manera especial. Y yo creo que estos bloqueos son muy, 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 muy difíciles como de atacar, porque los bloqueos pueden ser súper cortos de un día, a lo mejor de unas horas, hasta súper largos y aventarte meses bloqueados. A mí me pasó en mi primer año de la carrera. Yo tuve, creo que ha sido el bloqueo más grande que he tenido. Tuve como 2 meses aproximadamente bloqueado, pero horrible. Y esto me empezaba a pasar porque veía a mis compañeros y todos súper creativos, todos dibujaban súper, súper, súper increíble, así hermoso. Tenían proyectos súper artísticos. Y yo en ese momento, mi creatividad de ese ámbito no la tenía tan desarrollada porque yo venía de querer estudiar en ingeniería. Y es una creatividad totalmente diferente a la que en ese momento estábamos viendo. Entonces, ¡pum! Así de la nada me bloqueé. No supe ni cuándo ni por qué, pero el punto es que me bloqueé. Entonces, cada actividad, cada proyecto que entregaban, no, 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 era una porquería. O sea, yo creo que personas mucho más chicas de niños podían sacar cosas mejores que yo, que ya estaba estudiando la carrera. Y siempre me preguntaban como de, ok, las maestras me preguntaban de,
¿Crees que esto es adecuado para entregarlo? Y ahí, ¿qué respondes? Estás entre la espada y la pared. Si dices que sí, te dicen como de, pues no, no lo creo, piénsalo de nuevo. Y si dices que no, te van a decir como, entonces, ¿para qué me lo entregas? Entonces empezaba por un problemón. Y entonces me pegó tan fuerte este bloqueo creativo que la neta estuve hacía nada, hacía una cosita de nada de darme de baja de la carrera y cambiarme de carrera. Entonces fue cuando empecé a probar cosas, empecé a investigar cómo mejorar esto y fue cuando encontré como ciertos tips que me ayudaron, probé cosas que me ayudaron y quiero compartírselas. Y yo creo que otra cosa que me di cuenta justamente en este bloqueo, que es muy peligroso en esto, es que en internet no hay tanta información tan buena que te pueda ayudar. Cerca del 80% me arriesgo a decir, es información muy estándar. ¿Y por qué? Es una información estándar que a lo mejor te puede ayudar, a lo mejor no, pero es así súper sencillita. Porque un bloqueo no es tan fácil de atacar. Depende mucho qué tipo de bloqueo tengas, en qué ámbito te bloqueaste, cómo tú eres como persona. Y otra cosa por las cuales son muy estándares es porque lo que buscan es como que te identifiques más. Entonces son cosas generales, una moneda lanzada al aire y a ver quién la cacha. Entonces, a mí me costó mucho trabajo investigar como tips de valor que me pudieran ayudar y quiero compartírtelo. Muchas cosas que te voy a compartir aquí que me ayudaron, no las vas a encontrar en internet. También hay cosas que a lo mejor, según tú dices como de, no, ¿qué es esto? Yo creo que es lo peor que se puede hacer. Eso va en contra de mí, pero créeme que a mí me sirvieron. Yo lo que te estoy compartiendo es desde mi experiencia, cosas que me han servido. Partiendo por esto, ahorita a lo mejor te has de pensar como de bloqueo creativo, pero yo no soy una persona que se desenvuelve en un ámbito creativo, llámese diseñador gráfico, diseñador industrial, arquitecto, escritor, poeta, ilustrador, etcétera. Entonces déjame decirte que yo creo que todos pasamos por los bloqueos creativos. Yo creo que todos tenemos una creatividad. Yo creo que todo en esta vida requiere una creatividad para poderlo hacer de una manera óptima. También una cosa que no te sirve mucho y que no podemos identificar es que hay dos tipos de bloqueos. Necesitas saber qué bloqueo tienes para saber de qué manera atacarlo. Y es algo que no te dicen en internet, solo te dicen bloqueos creativos y ya. Cuando en realidad hay dos tipos de bloqueo. O sea, hay varios tipos, pero así agrupándolos generalmente hay dos tipos. Uno que es como de una manera más creativa y otro es de una manera más técnica. Entonces, el bloqueo técnico o el bloqueo de forma técnica, yo creo que es el más sencillo de atacar y el más fácil, porque es más fácil de identificar el por qué te dio. Un bloqueo técnico pasa cuando ya tienes la idea, ya sabes en tu mente cómo, ya la visualizas bien, o a lo mejor hasta en papel ya la tienes visualizada, pero no puedes llevarla a la realidad. Un ejemplo muy claro es un diseñador gráfico. Le dejaron hacer un logo, ya tiene en mente cómo hacer el logo, cómo se va a ver el logo, a lo mejor hasta en papel ya tiene el logo, pero al momento de querer pasarlo al programa, llámese Illustrator, CorelDRAW o lo que sea, no puede. Y entonces se bloquea y dice como de, ok, esto no. Y aquí esto sucede por dos cosas. Uno, es no tienes el conocimiento, no tienes las habilidades necesarias para poder realizar esa actividad. A lo mejor no le mueves tanto el programa, a lo mejor va a ser no tienes como esa habilidad para desarrollar ese tipo de logo, a lo mejor esa curva, ese color, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Es muy sencillo. Investiga, aprende, empápate de todos los conocimientos que tengas que tener para desarrollar ese programa. También a veces pasa que tú estás acostumbrado a trabajar en un programa o en sí, llamémoslo un programa, y a lo mejor ese cliente te pide que lo hagas en otro programa o tú quieres probar otro programa y ahí es cuando no sabes mucho y te empiezas a bloquear. Hay una frase muy famosa que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, si no puedes desarrollarte en ese ámbito, investiga primero y si no, vuelve al programa que ya le sabes. Y eso te puede ayudar. El otro motivo por el que da este bloqueo técnico es totalmente lo contrario al primero. Es de que ya tienes el conocimiento tan elevado, ya eres como un experto, un profesional en esa actividad, que se te olvida lo más básico. Entonces, a lo mejor, para realizar ese logo, necesitas a lo mejor las herramientas básicas que a lo mejor, como ya estás tan avanzado, te olvidaste. Entonces, a lo mejor si ya estás corriendo, ya estás hasta volando,
recuerda cómo gatear, recuerda las herramientas básicas, date como un refresh de lo más básico para que a lo mejor te pueda ayudar y no se te vaya a olvidar, porque es muy común que ya estás tan avanzado que la neta se te olvida lo más básico y te estresas porque no puedes llevar esa idea a la realidad. Ya cuando te enseñan como de, mira, era con lo más básico, te sientes como la persona más tonta porque era algo que te enseñaron al principio y ya no recordabas. Esos son mis tips. Ahora, pasemos al segundo bloqueo, que yo creo que es el más importante, el más difícil de atacar, porque depende ya mucho de la persona, que son los bloqueos creativos. ¿Qué es un bloqueo creativo? Es cuando no puedes tener esa idea. A lo mejor tienes que hacer algo, pero no se te ocurre cómo hacerla. No, el hámster no te gira para generar como esa idea o esa visualización de lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que es de las cosas donde más te vas a estresar porque no te sale de la mente eso que quieres llevar a cabo y entonces empiezas a pensar como de que no era lo tuyo, te empieza a dar ansiedad, te empiezan a entrar otras cosas y es cuando empieza a valer queso. Entonces, aquí te van mis tips que a mí me ayudaron. Uno, creo que es el más sencillo, es el salirse de la rutina. Probar cosas nuevas, empezar a abrir tu perspectiva a eso, olvidarte un ratito a lo mejor de ese proyecto y empezar a probar una cosa nueva. A lo mejor siempre hacías lo mismo y entonces tu perspectiva iba como en ese ámbito que hacías y dices como de, ok, no eres tanto de salir a bici, salte un rato a bici, salte un rato a patinar, prueba nuevas actividades que te despierten como ese interés, esa flama que tienes en ti, para que así ya puedas volver ya relajado, ya liberado de mente porque estabas estresado por eso, puedas volver y a lo mejor ya se te fue ese bloqueo creativo. Entonces necesitas como probar cosas nuevas, ya seas dentro o fuera como de ese ámbito. Es decir, a lo mejor estás haciendo un logo, pues a lo mejor prueba una cosa nueva de ilustrar una foto, ilustrar otra cosa. O fuera totalmente diferente fuera de ese ámbito. Salta a correr, escucha música nueva, a lo mejor aprende a tocar un instrumento, vuelva a tocar el instrumento que ya tocabas, eso también te puede ayudar. La otra, yo creo que en el en el segundo episodio de cómo ser un todólogo lo recordé. Vuelve a la vieja confiable, a tu libreta. Tu libreta es lo más preciado que puedes tener. Y en verdad eso no tienes ni idea de cómo te va a ayudar. Yo antes pensaba como de, nah, qué tontería. Yo antes no era mucho de anotar. O anotaba mucho en el celular, pero no es lo mismo. En verdad, a lo mejor en ese momento estás bloqueado, pero el volverte atrás es como el volver a leer páginas atrás de tu libreta es como encontrarte con tu antiguo yo, con tu pasado y platicar un rato. En verdad, eso es una actividad muy bonita y de mucho aprendizaje interno. Porque el ver cómo pensabas antes, el ver qué ideas tenías, el ver qué sentías antes te puede ayudar mucho a saber lo que estás haciendo ahorita. Entonces a lo mejor tienes que hacer un proyecto, no sé, pongámoslo un proyecto así súper burdo, tienes que hacer una nueva silla, un diseño hermoso de una silla que no se ha visto antes. Entonces estás bloqueado creativamente. Entonces vuelves a tu pasado, vuelves a leer tus hojas antiguas y empiezas a ver a lo mejor que te sentías de esta forma, a lo mejor apuntaste que te gustó la forma de este nuevo árbol que viste, te llamó mucho la atención cómo las hojas caían, etcétera, y a lo mejor de ahí sacas la inspiración o la idea para plasmar esa nueva silla. Por eso te digo, el volver a tus hojas es encontrarte con tu pasado y de ahí retomar, porque si no lo apuntas se nos va a olvidar. O sea, no somos máquinas, no tenemos la memoria perfecta. Muchas personas tienen mejor memoria que otras, pero en algún punto se te van a olvidar ciertos detalles o ciertas cosas que viste antes. Y el tener como grabado en tus hojas qué viste, cómo te sentiste, te ayuda a que si se te olvida, tener como un récord para poder después volver. Entonces tu libreta es lo más preciado. A mí no tienes idea esta libreta cómo me ha sacado de tantos problemas, de tantos bloqueos que he tenido, que vuelves a leer cómo te sentías antes. A mí me ha ayudado mucho yo no soy mucho de escribir como de, hoy me sentí así, o hoy vi esto.
Yo soy mucho de cuando tiene un sentimiento guardado, escribe poesía. Me gusta mucho escribir versos, sacar como mis sentimientos en versos. Y entonces a lo mejor hoy me siento de una manera y quiero sacar un proyecto. A lo mejor quiero escribir un nuevo blog de lo hermoso que es enamorarse. Pero en este momento no tengo esa llama del amor encendido. No estoy enamorado. Entonces vuelvo a leer y me encuentro ese poema cuando estaba enamorado de lo que creía que era el amor de mi vida, de la mujer más hermosa que había visto. Lo leo y recuerdo esa llama como encendía en mí y ya me da como la inspiración de escribir ese nuevo blog. Luego, la otra, yo creo que es súper importante y más en esta pandemia que estamos encerrados en la casa, es tener yo lo llamo nuestro espacio sagrado creativo. Justamente escribí un blog de eso, no sé si cuando salga este episodio ya salió ese blog o todavía no, pero por si sí, te invito a que cheques los blogs que escribo, son interesantes temas y puntos de vista diferentes, a lo mejor no compartes, pero te puede ayudar a ver una nueva perspectiva. Entonces, yo creo que actualmente y más ahorita en pandemia tenemos bloqueos porque desarrollamos todo en los mismos lugares. Nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de dormir y nuestro espacio de comer a lo mejor siempre van a ser el mismo escritorio y el mismo cuarto. Y eso es lo peor porque nuestra mente está programada por condicionamiento. Entonces, tu mente va a recordar, entonces, cuando llegues a un lugar, imagínate que siempre llegas a tu oficina a trabajar. Y entonces, llegas, trabajas, te vas. Llegas de nuevo, trabajas y te vas. Entonces, tu cerebro va a recordar eso. Entonces, cuando llegue a ese lugar, inconscientemente el cerebro va a empezar a despertar como esas habilidades que necesitas para desarrollar ese trabajo que estás haciendo. Y ahora imagínate que ese lugar también comes ahí, también duermes. Entonces tu cerebro va a llegar a ese lugar y se va a sentir confundido porque no sabe si tiene que despertar las habilidades para desarrollar esa actividad o las habilidades para dormir. O a lo mejor tiene que despertar como esas papilas gustativas para comer. Y entonces tiene un choque y se bloquea. Por eso lo que yo te recomiendo más en esta cuarentena es ten tu espacio donde desarrolles tus actividades creativas. Y no se te ocurra ahí en ese espacio hacer otra actividad que no tenga nada que ver con esa creatividad, porque va a influir en ese proceso mental que te digo. Entonces, ya que empiezas a trabajar en ese espacio, cuando tú llegues a ese espacio, tu mente va a saber que tiene que despertar las habilidades para trabajar de forma creativa. Entonces, te va a ayudar, como no tienes una idea, y es un poder que no nos hemos dado cuenta y se nos ha ido olvidando porque pues ya ahorita estamos en todos lados trabajando en donde sea. Por eso, ten como ese tu espacio sagrado de creatividad. Piensa que ese es una atmósfera de creatividad que en cuanto entres ahí, ¡pum!, la creatividad te va a llegar, te van a volar. Vas a volar en una nube de creatividad cuando llegues en ese lugar. Aunque suene muy cagado y me dices como de, no te creo que pase eso, inténtalo. En verdad, no tienes idea cómo inconscientemente nuestra mente despierta esas habilidades sin querer, o sea, sin saber que un espacio, desarrollar como ciertas actividades en un espacio puede tener tanta importancia. Te lo dejo en verdad. No, este consejo no lo tires a la basura. En pandemia yo creo que este es el consejo más importante que te puedo dar. Ten tu espacio creativo. Luego, la otra es también un mismo consejo que te sirvió para el primer tipo de bloqueo, que es volver a lo básico. Ya que estás volando, recuerda cómo gatear. A lo mejor ya estás tan avanzado, tus conocimientos son tan avanzados, que a lo mejor la idea o como esa inspiración está en lo más básico. Vuelve a lo más básico. Si estás diseñando, recuerda cómo aprendiste a dibujar, cómo aprendiste a bocetar, cómo aprendiste a diseñar. Si estás escribiendo un libro, recuerda ese primer libro que te dio la inspiración de escribir. Vuelve a lo más básico. Neta, la inspiración siempre va a estar en lo más chiquito, en lo más sencillo. Entonces siempre es bueno dar unos pasos atrás, recordar cómo empezamos para que nos inspire a seguir trabajando en lo que somos ahorita. Luego, el siguiente consejo va de la mano de tener tu espacio sagrado, y es la música. La música es lo más hermoso que hay y también tiene una importancia
en la forma de pensar de la mente. Entonces, si tienes una playlist creativa, te va a ayudar en lo mismo, en cuando escuches esa canción, ¡pum! Recordar que necesitas desarrollar esas ciertas habilidades. Eso pasa muy seguido. A mí me pasaba cuando siempre ponía la misma canción de despertador. Siempre así, durante unos meses puse la misma canción de despertador. Y entonces siempre, no importara la hora que sea, escuchaba esa canción, me daba flojera, recordaba como ese momento de despertar, de cuando vas despertando te da flojera, de bostezar. Entonces siempre escuchaba esa canción y bostezaba y me sentía con flojera. ¿Por qué? Porque nuestra mente recuerda que cuando escucha esa canción es cuando está dormido y necesitas ir despertando, necesitas empezar a bostezar, ir eh, activando los mecanismos poquito a poquito. Entonces va a pasar lo mismo. Si tienes una playlist, cuando estés en tu punto más creativo, pon una playlist, una canción y empieza a trabajar con eso para que tu mente recuerda que esa canción equivale a mucha inspiración. Entonces cuando tengas un bloqueo, vas a poner esa canción y tu mente va a recordar que esa canción equivale a mucha inspiración. Entonces, cuando estés en tu punto creativo, a lo mejor este consejo es como más largo porque tienes que trabajarlo desde antes que tengas un bloqueo. En el punto donde te sientes que tengas mucha inspiración para realizar esa actividad o muchas ganas, pon una canción, una playlist si puedes, pero específicamente una canción, para que tu mente recuerde que esa canción la asocie con esa inspiración y esa motivación que tienes. Y cuando te sientes tengas un bloqueo, pongas esa canción y recuerde tu mente como esa motivación. Y así empieces a romper ese bloqueo y sigas trabajando. Luego la otra es, a mí no me gusta tanto, me sirvió creo que una vez y medio vago, pero igual te la comparto porque te puede servir y he visto en internet que a mucho le sirve, que es tener una hoja en blanco, sacar como todo ese estrés o esa ansiedad que tienes por el bloqueo, rayar y ya después que terminaste de rayar es forzar la mente a que en los rayones busque formas, busque como figuras, dibujos en esos rayones y esto sirve porque forzas la mente a pensar. Entonces, a lo mejor estás bloqueado y el hámster no quiere girar, pues tú le estás diciendo como despiértate hámster, empieza a girar porque tenemos que hacer esto. Y entonces eso te va a ayudar a despertar la mente, a despertar ese hámster, empieza a girar en la ruedita y ya se te quita el bloqueo y empiezas a trabajar. Te digo, a mí este tip no me gusta tanto, pero medio me sirvió y he visto en internet que a muchos les ha servido. Entonces por eso te lo quiero compartir. Luego, el siguiente punto es como un poquito sensible. No te lo recomiendo. Es bajo tu responsabilidad si quieres seguirlo. El cual es el uso de drogas psicodélicas o psicoactivas. No te estoy incitando a que las pruebes, pero es algo que a mí me ha servido mucho en el proceso creativo. Porque siento que cuando estás bloqueado tienes como esas barreras que te impiden a llegar a esa idea. Y entonces muchas veces el probar este tipo de drogas te ayuda a romper esas barreras para llegar a este punto. No quiero hablar mucho este tema por aquí, porque pues es medio sensiblón. Por eso yo creo que voy a escribir un blog específicamente de cómo las drogas te pueden ayudar mucho en tu proceso creativo, para que vayas y lo estés atento y lo leas, por si te interesa como este tip y ya te lo puedo explicar mejor, porque aquí no me gustaría por ciertas normas de YouTube, de Spotify, y tampoco quiero como recortar el público. Pero entonces si te interesa como este tip, ve a diariodeuntodólogo.com y ahí próximamente voy a sacar un blog de este punto ya más específico. Pero sí, estos son mis tips que a mí me han ayudado y yo creo que son como óptimos para romper esos bloqueos. Muchas veces, a lo mejor en un bloqueo no te va a servir un tip y a lo mejor 2 bloqueos después que tengas ese mismo tip te va a ayudar. Claro que sí, porque cada quien tiene diferentes tipos de bloqueos y tú mismo vas a tener diferentes tipos de bloqueos, te vas a sentir de la diferente manera. Pero es lo que me ha servido a mí y te quiero compartir. Pero hay que ver también que todo
no todo en esta vida es malo. Y yo creo que de estos bloqueos creativos hay que sacarle un lado positivo. Y claro que hay un lado positivo. Te has de estar pensando que ahorita al principio del podcast te dije como los bloqueos creativos son lo más peligroso que hay. Ten mucho cuidado. Cuando en realidad, perdón, cuando pues sí son peligrosos, pero también tienen su lado positivo. Y de eso se trata la vida. De a pesar de las circunstancias muy negativas que se vean, es encontrarle el lado positivo. Y claro que en este caso también hay lado positivo. Y yo creo que para romper un bloqueo creativo o cuando estás en un bloqueo creativo, te forza la mente a pensar más allá. O sea, a lo mejor, porque muchas veces te bloqueas creativamente porque a la primera o a la segunda no te sale esa idea. Tienes que forzar la mente más allá, requiere como un gasto más fuerte mentalmente para que salga esa idea. Y esto es muy importante porque una vez mi director de carrera de diseño industrial nos dijo una frase que en la neta tiene mucha razón, que es las primeras ideas que se te ocurran, a cualquiera se le puede ocurrir. Sea diseñador o no, se le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, cuando tú estés diseñando algo, las primeras 5 ideas, las primeras 10 ideas que tengas, deséchalas, porque esas se le ocurrieron a todos los demás. Y entonces, si desechas esas ideas, te forzas a crear una idea, un diseño nuevo e innovador que no se ha visto antes y que no a cualquiera se le puede ocurrir. Entonces, la ventaja de un bloqueo creativo es que forzas a tu mente a desechar esas ideas que a todos se les ocurre para crear así una idea óptima, hermosa, que no a mucha gente se le ocurre. Hay un ejercicio muy sencillo que me da mucha risa, pero siempre nos lo ponían al principio de la carrera. Nos daban una hojita y tenía como 2 circulitos y luego en otros 2 circulitos juntos y así demasiadas veces. Y entonces te la daban y te decían como de esos 2 circulitos dibuja lo que sea para que creas un objeto. Entonces muchos eran como los 2 circulitos, pues se dibujaban unos lentes. No, pues un balón, 2 balones. No, pues una oruguita. Y me da mucha risa como sí, 20, 30 ideas, a todo el salón se le ocurrieron. Y ya entonces, a partir de la idea 31, del dibujo 31, ya no cualquiera se le ocurría. Y así sucede siempre en todos los casos. Cuando vayas a crear una nueva idea, cuando estés trabajando en un nuevo proyecto, en un nuevo diseño, en lo que quieras, pero que sea algo nuevo, recuerda, las primeras 5 o 10 ideas, trata de no tomarlas tan en cuenta, porque esas ideas se les puede haber ocurrido a cualquiera. Entonces, forza la mente en trabajar como en unas ideas. Aunque te va a costar, te vas a empezar a estresar y te vas a empezar a bloquear. Y entonces aplicas esos tips para ayudarte, pero vas a crear una idea que no a cualquiera se le ocurrió y ahí es cuando entra una idea innovadora. No te estoy diciendo, las primeras 10 ideas a la basura no sirven. No te estoy diciendo. Te estoy diciendo, trata de no tomarlas en cuenta. Pero a lo mejor las primeras 10 ideas a cualquiera se le ocurre, pero a lo mejor esas 10 ideas las juntas y se hace solo una idea que a nadie se le había ocurrido. Por eso, esas 10 ideas trata de tomarlas en cuenta para una idea nueva. Diciendo ya todo esto, es todo lo que tengo que decir por este episodio. Muchas gracias por llegar hasta acá. No tienen una idea todo lo que aprecio y las gracias que doy porque me escuchen. Yo creo y me da mucha felicidad el que mucha gente le esté ayudando y comparta mis mismos sentimientos, mis mismas experiencias y que estos tips les ayuden a ustedes. Para mí, créanme que es lo más hermoso que hay. Neta, para mí ya, aunque me escuche una persona y a esa persona le ayude todo lo que estoy diciendo, mi trabajo para mí ya está hecho. Entonces, gracias en verdad. Recuerda ponerte las pilas y empezar a trabajar en lo que más quieras, en todo, en todo, en todo. Si quieres una cosa, hazla. 2 cosas, haz las 2 cosas. Recuerda, la vida es muy hermosa como para desarrollar solo una actividad. Te invito a que pruebes la multipotencialidad. Muchas gracias, esto es todo. Esperemos, no quiero darles como falsas expectativas, pero a lo mejor para el siguiente episodio, tal vez para el 4º o 5º episodio ya viene por fin el primer invitado a este hermoso podcast. Así que espérenlo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente sábado.